Hola amigos, ¿ya han visto lo que ha estado sucediendo en estos días en nuestro país? La situación realmente es complicada. Desde que empezaron estas marchas alentadas por la izquierda, ya me imaginaba que iba a haber violencia y que esta se iba a llevar la vida de cuando menos un peruano. Porque así como en el 2020 las protestas contra Merino produjeron la muerte de dos chicos, en esta oportunidad no me cabía duda de que estas marchas iban a buscar lo mismo. Y es que eso es lo que a propósito generan las protestas de izquierda. Y sí, estoy metiendo básicamente a toda la izquierda de nuestro país en el mismo saco, porque para mí, aunque procuren fingir para pasar como moderados o sin hacerlo, finalmente todos los de ese sector de la política son radicales, salvo Ed Málaga. Pero, ¿por qué digo que así como en el 2020, en esta oportunidad, las marchas también iban a buscar que personas fallezcan? Porque así es como los de izquierda, por lo menos hasta ahora, logran que sus marchas sean efectivas. Imponen a través de violencia y dolor lo que ellos quieren, como si unos cientos o miles tuvieran la voz de 34 millones. Tal vez por eso es que las marchas del otro lado, o sea, los de la derecha, no surten efecto, y justamente todas estas protestas que se dieron a lo largo de meses en contra de Castillo me sirven de ejemplo para plantear una pregunta. Y es que hay una premisa o afirmación que siempre hacemos cuando hay agresiones por parte de los manifestantes. Ay, no, es que en todas las protestas hay infiltrados violentistas. Ok, entonces, ¿dónde estuvieron esos infiltrados en todas las marchas que se produjeron en contra de Castillo? Porque en esas marchas, si bien existieron protestantes gaseados por conflictos que se produjeron con efectivos de la PNP, estos conflictos no pasaron a mayores. Y justamente la violencia extrema de las protestas de esta y la semana pasada genera una división de opiniones entre los que, entre comillas, terruquean y los que condenan a los terruqueadores. Por ejemplo, acá Marcos Cifuentes los manda a leer. A ver, respecto al tema jurídico no voy a opinar, pero sí sobre la definición de lo que es el terrorismo. Entonces, terrorismo, dos puntos. Forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror o inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Bien, quemaron comisarías, hay más de 20 personas muertas, se destruyó propiedad privada, se quemaron comisarías, sedes del Ministerio Público, de la Fiscalía, hubo saqueos, tomaron aeropuertos, de rehenes a policías, hay, si no me equivoco, 200 efectivos heridos, uno o dos de ellos estaban en estado de gravedad. Se llegó a suspender las clases en al menos 6 regiones justamente por el temor de lo que podía sucederle a los niños. Entonces, ¿cómo así las acciones que ponen en vilo distintas ciudades y que provocan que la gente tenga miedo hasta de mandar a sus hijos a estudiar no pueden ser considerados o denominados actos terroristas? Lo siento, pero todo lo que hemos visto a lo largo de estos días para mí son actos terroristas, y lo voy a decir así los dueños de la moral me llamen terruqueadora. Y sí, seguramente hay personas engañadas, manipuladas, que con buenas intenciones terminan mezclándose con los subversivos. Sin embargo, otra vez, disculpen, pero si uno como ciudadano ve que en las marchas en las que está participando hay un sinnúmero de personas dañando de esta manera al país, entonces uno se retira hasta que todos los que están cometiendo actos terroristas sean atrapados, porque si no se es cómplice, lamentablemente. Y ya para terminar, hay algo que está muy de moda,
que es el que se vayan todos. Y hace unos días el Pleno del Congreso no aprobó la reforma constitucional de adelanto de elecciones para el 2023, lo cual ha generado, para variar, una ola de críticas hacia el poder legislativo, porque las elecciones no pueden hacerse en abril del 2024, no, tienen que ser sí o sí para finales del próximo año, porque el país se está desangrando a causa de un grupo de subversivos. Es decir, se supone que el Congreso tiene que acceder a las demandas de personas que atacan, toman aeropuertos, usan armas hechizas, explosivos, que secuestran, queman, en resumen, una vez más, que cometen actos terroristas. Porque si no, los legisladores son los malos, cuando en ningún lado de la Constitución se señala que luego de una vacancia el Congreso debe irse. Y gente como el mismo Hidalgo, que es el que publicó este tuit, o Alejandro Godoy, Marcos Cifuentes, Álvarez Rodríguez, en fin, los mismos de siempre, aprovechan esta situación y continúan alimentando la idea de Congreso maldito. Y esta idea se viene sustentando desde hace tiempo en tonterías como que el Congreso no dejó trabajar al presidente. Muy bien, sigamos dejándonos llevar por quienes de una u otra manera influyeron en las personas para votar por Castillo, gran responsable de todo este caos. Vamos muy bien. Y es que el Congreso tiene que ser eliminado porque es una porquería, ¿no? Sí, claro, y el anterior Congreso también debía eliminarse por la misma razón. El anterior a él también, al igual que el actual, y van a decir lo mismo del que le sigue y el que le sigue a ese y así por los siglos de los siglos, porque nunca están conformes con ningún Congreso. Para empezar, ya les dije, ninguna ley obliga al legislativo a disolverse cuando vacan un presidente. Que la gente quiera que los congresistas se vayan porque es irresponsable debido a que los que están ahí son representantes de los partidos por los que votaron y o son los que recibieron el voto de manera directa, es otra cosa. Y si dicen que es lo que el pueblo clama, bueno, el pueblo también eligió a Pedro Castillo y digamos que no fue la mejor decisión. Así que no porque la ciudadanía lo diga, quiere decir necesariamente que es lo mejor. Que en el Congreso hay malos elementos, obvio, pero eso no mete a 130 personas en el mismo saco. Que en el Congreso se mueven intereses, obvio también, como sucede en todos los países con las instituciones equivalentes a nuestro poder legislativo, pero que llevan otros nombres. Sin embargo, si no adelantan las elecciones para el 2023, sino para el 2024, o si simplemente no adelantan las elecciones, eso no justifica que se embarre a la institución. Que yo sepa, una decisión poco popular no es sinónimo de robar, meter senderistas al gobierno, asusar directamente a la población a generar desmanes o a dar un golpe de Estado. Y también creo que gente medianamente decente, como por ejemplo Ed Málaga, tiene el legítimo derecho de querer terminar el periodo para el cual fue elegido. Pero en fin, siempre tenemos que dejarnos guiar por los moralmente superiores.